más un ácido nos da sal más agua. ¿Está? Esto es lo que aprendimos así cuando empezamos a hablar de la formulación de compuestos. Aprendíamos los óxidos, después las bases y ácidos, y finalmente la sal, que era la reacción de una base más un ácido. Y nos daba la formación de la sal y siempre se nos formaba además agua. Entonces la hidrólisis es exactamente el proceso inverso. Es la sal más agua que nos vuelve a dar una base y un ácido. ¿Está? Obviamente que no siempre esa base va a estar como por ejemplo MOH, o el ácido no va a estar como AH, ¿sí? Sino que pueden estar disociados, es decir, por ejemplo, M más y oxidrilo. Bueno, eso lo vamos a ir viendo. Pero entonces, básicamente, la hidrólisis es el proceso inverso de la formación de una sal. ¿Está? Y ustedes tienen que tener siempre presente esto, que nosotros muchas veces tenemos en cuenta un proceso en un sentido, pero siempre tenemos que pensar que ese proceso químico también puede darse en un sistema, en un sentido inverso. Si se da en un sentido inverso o no, por supuesto, ¿de qué va a depender? O mejor dicho, ¿cómo podemos saber si va a ocurrir en un sentido o en otro la reacción? Por la flechita. Por la flechita y por qué otra cosa más. Por la constante. O la constante, muy bien. Siempre tengan en cuenta el valor de la constante. Bueno, otra definición de hidrólisis dice que es una reacción química en la que las moléculas de agua se dividen en sus átomos componentes, hidrógeno y oxígeno. Y eso hace referencia a hidro, que es agua, y lisis, que es ruptura. ¿Está? A su vez, en el proceso de hidrólisis, los átomos que componen las moléculas de agua pasan a formar enlaces químicos con la sustancia que reacciona con el agua, es decir, como yo les dije, es el proceso inverso. Cuando una sal reacciona con el agua, se rompe la molécula de agua en hidrogenión y oxidrilo, y a la vez el hidrogenión y el oxidrilo pasan a reaccionar con iones que resultan de la ruptura de la molécula esta, ¿sí? Parece un trabalengua, pero si ustedes lo piensan detenidamente, sale la definición. Profe, ¿Sí? el resultado se podría decir entonces que es a partir de un anión de un ácido débil, al sumarle la molécula de agua, se da una sustancia conjugada y se liberan oxidrilos. Claro, eso ya lo vamos a ir viendo justamente qué pasa cuando tenemos el anión de un ácido débil o un catión de una base débil. ¿Está? Hace referencia como por así decirlo que se toma un hidrógeno o un oxidrilo por parte de la Sí, sal. exactamente. Eso significa esto de que forman enlaces químicos con la sustancia que reacciona con el agua. ¿Está? Bueno, por ejemplo, lo que está diciendo el compañero de ustedes es lo siguiente. Si nosotros tuviéramos acetato de sodio, bueno, comenzamos con las fallas, comenzamos de nuevo. Si tuviéramos acetato de sodio y lo disolvemos en agua, ¿está? Lo hacemos reaccionar con el agua, ¿qué va a pasar? El acetato de sodio, primero que es una sal soluble, entonces se va a separar en sodio y en acetato, ¿sí? Pero el agua, al entrar en contacto con esta sal, también se divide en oxidrilos e hidrogeniones. ¿Está? Una pequeña proporción. ¿Qué es lo que va a pasar? Como el acetato proviene de un ácido débil, va a tender a unirse otra vez con el hidrogenión y a darnos el ácido acético. ¿Está?
Eso es lo que les estaba diciendo el compañero. Si el anión proviene de un ácido débil como el ácido acético, se va a unir al hidrogenión y por lo tanto, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener un remanente de sodio y un remanente de oxidrilo. Por eso es que acá esto nos va a dar una solución alcalina. Ya vamos a volver sobre esto y ampliar. ¿Está? Bueno, pero ¿por qué les pongo este ejemplo? Porque dice los átomos que contienen la molécula, que componen la molécula de agua pasan a formar enlaces químicos con la sustancia que reacciona con el agua. En este caso reacciona con el anión. En otros casos puede reaccionar los componentes del agua con el catión. ¿Está? Bueno, y esta es una tercera definición que es una reacción química que usa agua para descomponer un compuesto. Bueno, repasando qué es una sal, para entender, ¿no es cierto?, a qué nos referimos con sal, recuerden que es un sólido iónico que contiene un catión distinto del hidrogenión. Está, por ejemplo, el sodio es un catión, pero no es el hidrogenión. Y un anión distinto del oxidrilo, por ejemplo, el cloruro, que es un anión porque tiene carga negativa, pero no es el oxidrilo. Y del ion oxo, ¿está? Por ejemplo, esto acá entonces dijimos, no es oxidrilo y no es el ion oxo, ¿sí? Y esto acá no es el hidrogenión, porque si fuera el hidrogenión sería ácido clorhídrico y sería un ácido, no una sal. Si fuera el ion hidróxido sería hidróxido de sodio y si fuera el ion oxo sería óxido de sodio. Bueno, y acá tenemos unos ejemplos, por ejemplo, el cloruro de sodio, perdón, el cloruro de potasio y el carbonato de sodio, formado por el catión potasio, por el catión sodio y el anión cloruro y el anión carbonato. Bueno, ¿cuándo va a ocurrir la hidrólisis? A ver, dice que la hidrólisis, es decir, la ruptura de la molécula de agua, podríamos decir, se produce cuando el catión y o el anión de la sal provienen de una base débil o de un ácido débil. Y entonces ese catión o ese anión van a reaccionar con el agua regenerando su base o su ácido y van a liberar en consecuencia hidrogeniones y oxidrilos. Bueno, ¿se acuerdan ustedes cuando dieron ácidos y bases en introducción? Hablaron de bases débiles y de ácidos débiles y de fuertes. ¿En qué consistía un ácido débil, por ejemplo? ¿Qué es un ácido débil? Un ácido que no se disocia completamente. Exactamente, es un ácido que no se disocia completamente. Aunque ustedes entiendan bien qué es un ácido débil, van a razonar que es una base débil, que es una base fuerte y que es un ácido fuerte. Entonces vamos a partir de que un ácido débil es un ácido que se disocia poco. ¿Está? Un ácido en general nosotros podemos representar como hidrogenión y un anión, que cuando está en solución se separa en un hidrogenión más anión. ¿Está? Esto por supuesto que tiene un valor, que tiene un valor de constante. ¿Cómo va a ser esa constante? ¿Grande o chica para un ácido débil? Profe, ¿Sí? ¿cómo sabemos cuando es un ácido débil o fuerte? Bueno, ya llegamos a eso. Vamos a razonar. Si este ácido es un ácido débil y está poco disociado en hidrogenión y anión, ¿cómo va a ser su constante? Un valor pequeño. Va a ser pequeño. ¿Está?
¿Por qué? Porque va a haber poca concentración de los productos y va a haber una concentración alta de los ácidos sin disociarse, ¿sí? Bien. Entonces, para saber si un ácido es débil, vas al suplemento numérico y buscas. Si encontrás el valor de constante del ácido en el suplemento numérico, ahí ya te puede dar una pauta de que es un ácido débil, porque si fuera un ácido fuerte, igual que las sales que son muy solubles, ya directamente no tienen un valor de constante porque está totalmente disociado. Todo lo que vos pones en solución, si vos pones uno de ácido, vas a obtener uno de hidrogenión y uno de estos. Si pones dos, vas a obtener dos y dos, ¿se entiende? Está totalmente desplazado hacia la derecha, no existe más el ácido. Ahora vamos a ir viendo ejemplos. Bueno, entonces, sigan el razonamiento conmigo. Un ácido débil es un ácido que no quiere separarse, es una parejita que no quiere separarse. Después van a decir dentro de unos años, ¿se acuerdan de la loca de química que siempre hablaba de parejitas? Bueno, no importa lo que digan el día de mañana o cuando termine la clase, lo que me importa es que ustedes entiendan el concepto. Un ácido débil, entonces, es una parejita que no quiere separarse. Entonces, cada vez que el anión se encuentre cerca de un protón, ¿qué va a pasar? Va a querer juntarse otra vez. ¿Se entiende? Y este anión es la base conjugada del ácido fuerte, perdón, del ácido débil. Entonces, decimos que el anión este es la base fuerte. ¿Sí? ¿Se entiende eso por qué? Sí, profe. ¿Eh? Sí, profe. Bien, perfecto. Y es una base, ¿por qué? Porque si nosotros decimos que un ácido libera hidrogeniones, una base va a ser quien tome los hidrogeniones, ¿sí? Entonces, de la misma manera, cuando nosotros tenemos una base débil, esa base débil se disocia en ácido fuerte y oxidrilo, ¿está? ¿Y por qué decimos que ese ácido es fuerte? Porque, por ejemplo, una base débil es el hidróxido férrico. Porque, ay, perdón, porque ese ion férrico es un ácido fuerte porque cada vez que vea un oxidrilo, va a querer unirse para volver a generar esa base que no quería disociarse. ¿Bien? Bueno, ahora, ¿de dónde provienen ese hidrogenión y ese oxidrilo al que se une la base fuerte o el ácido fuerte? Provienen del agua, está del agua que se separa en hidrogenión por un lado y en oxidrilo por otro, es decir, la lisis del agua, la ruptura del agua. ¿Bien? Bueno, entonces vamos a continuar. Recuerden entonces, ¿cuándo va a haber hidrólisis? Cuando nosotros tengamos una sal que provenga o que nos genere un ácido débil o una base débil. Bueno, acá tenemos un ejemplo. Esto tienen un videito. ¿Por qué decimos que el anión ese de la sal, ¿se acuerdan que dijimos, por ejemplo, el ácido? ¿Por qué decimos que esto es una base? Es una base según el concepto de Bronsted-Lowry, que dice que una base es toda sustancia capaz de aceptar protones. Por eso, en el ejemplo del acetato de sodio, fíjense que nosotros vamos a tener el acetato, que está representado por esta, parece un Pac-Man, de color verde o gris, no sé cómo lo verán. Bien, eso representa el acetato. Y esta como gotita roja representa el sodio. Entonces decimos que el acetato es una base porque va a aceptar protones del agua. Es decir, el acetato va a tratar de recuperar su carga positiva. Y fíjense, el agua está formado por este círculo que está vacío,
que representa el oxidrilo, y 2 hidrogeniones que representan estas gotas amarillas. ¿Está? Entonces, cuando yo disuelvo el acetato de sodio en agua, ¿qué es lo que sucede? El acetato es soluble, el acetato de sodio. Entonces, fíjense que están estos Pac-Man, digamos, que representan al acetato por un lado y el sodio está por otro. Están totalmente separados. Pero como el acetato es una base débil, perdón, el acetato es una base, va a tratar de recuperar a los hidrogeniones y se van a unir algunos acetatos a algunos hidrogeniones, ¿sí? Pero los sodios no se van a unir a nada. Los sodios no se van a unir a los oxidrilos, porque el hidróxido de sodio es una base fuerte, en consecuencia, el sodio es un ácido débil. Es un ácido débil, no tiene tendencia a unirse a los oxidrilos. Entonces, cuando se disuelve la sal, fíjense que el acetato se une a los hidrogeniones, pero el sodio no se une a los oxidrilos. Y es por eso que quedan oxidrilos sueltos, digamos. Está, fíjense, en realidad este es el hidrógeno, el amarillo, y acá nos queda el oxígeno y un hidrógeno, que es el oxidrilo. Por eso, la concentración final de oxidrilo, ¿qué va a pasar? Va a ser mayor a la concentración de hidrogeniones y nuestra solución, en consecuencia, va a ser básica. ¿Se entiende? ¿Se entendió, chicos, el concepto? Sí, sí, profe. Bueno, como siempre les digo, para entender la hidrólisis de sales y hasta que ustedes puedan hacer el proceso mental de manera automática, ustedes van a dibujar y van a decir, bueno, ¿qué tengo acá adentro? Tengo sodio, tengo acetato, también tengo hidrogeniones y también tengo oxidrilos, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las posibilidades acá? Que el sodio se una con el oxidrilo o con el acetato. Pero con el acetato no se va a unir porque es soluble. Con el oxidrilo no se va a unir porque es una base fuerte. Entonces el sodio queda por su lado. El acetato se puede unir con el sodio, pero no se va a unir porque es una sal soluble. O se puede unir con el hidrogenión. Y acá sí se va a unir. ¿Por qué? Porque el ácido acético es un ácido débil. Es una parejita a la que no le gusta estar separada. ¿Y el oxidrilo a qué se puede unir? Al hidrogenión, pero el hidrogenión ya está unido al acetato. O se puede unir al sodio, pero no se va a unir al sodio porque el hidróxido de sodio es una base fuerte, así que, ¿qué es lo que me queda acá? Un exceso de oxidrilos. ¿Está? Y entonces acá yo tengo que calcular el pH y yo sé que esta solución me tiene que dar alcalina. ¿Está? Porque si ustedes entran a aplicar nada más ecuaciones o fórmulas y por ahí no hacen el razonamiento, a veces calculan el pOH, supónganse, y lo toman como pH. Entonces, nunca está de más este razonamiento previo. Y porque fundamentalmente, como les dije, para resolver los problemas, lo primero es tenerlos bien en claro, entenderlos bien. Bueno, vamos a seguir. Les da ácido acético y oxidrilo. Ahora voy a minimizar esto. Bueno, entonces, la reacción que ocurre, dijimos, es que el sodio no interviene para nada, sino que es el acetato el que reacciona con el agua, regenera el ácido acético y como producto nos queda el oxidrilo. Y entonces, a partir de esta ecuación es que vamos a calcular el pH de nuestra solución, ¿sí? Indirectamente, como dice acá, a través del pOH, porque nuestra reacción que nos está
esta reacción, el valor de la constante de este equilibrio lo ponemos a la -1 o 1 sobre, ¿no es cierto? Y por otro lado tenemos que considerar la ruptura de esta molécula de agua, que me da hidrogenión más oxidrilo. Bueno, sumamos ambas reacciones y obtenemos el valor de la constante acá. Bueno, ahora el acetato no va a reaccionar completamente todo el acetato que se disuelve con el agua para darme ácido acético, ¿está? Va a reaccionar en una determinada proporción, en un determinado grado de reacción, ¿no es cierto? Y entonces en el equilibrio, ¿qué vamos a tener? Que de la concentración inicial de acetato que tenemos va a reaccionar una fracción que es X. Y por cada X que reacciona del acetato, nos va a producir una X de ácido acético y una X de oxidrilo. Así que acá vamos a calcular, esto va a ser 5,5 por 10 a la -10 igual a ¿qué? A X por X sobre concentración inicial menos X. ¿Está? ¿Y X qué es? X en este caso es igual a la concentración de oxidrilos. O sea que si calculamos X, conocemos la concentración de oxidrilo. Acá podemos conocer entonces el pOH y después de acá vamos a calcular el pH. ¿Hasta ahí todos de acuerdo? Sí, profe. Profe, Bueno, perfecto. Profe, cuando usted plantea el despeje de X y la constante es muy chica, ¿se puede tomar directamente la raíz cuadrada sin hacer la Sí, cuadrática? sí, sí. Eso justamente a eso iba. Profe, ¿Sí? primero se saca la constante y de ahí se saca el pH. A ver, perdón, no te escuché bien. Primero se calcula la constante y de ahí se saca el pH. Claro. Primero vos tenés que plantear, a ver, como yo les decía, como les dije hace un ratito y lo voy a repetir 80.000 veces. Primero tenemos que entender bien cuál es el fenómeno, ¿sí? Razonamos cuál es el fenómeno y llegamos a la conclusión que en este caso el ion que va a experimentar algún tipo de interacción con el agua va a ser el acetato, ¿sí? Porque proviene del ácido acético que es débil. Entonces va a ser acetato más agua, me va a regenerar el ácido y me va a liberar oxidrilo. Lo primero es entender el fenómeno. Una vez que vos entendiste cuál es el fenómeno químico, vas a escribir la ecuación química. Ecuación que tiene que estar balanceada, ¿no es cierto? En este caso sale balanceada así porque es una ecuación sencilla, pero si no, vos tenés que tener todo esto bien balanceado. Una vez que tenés balanceado, vas a calcular la constante de esa reacción. No siempre va a estar directamente en el suplemento, hay veces que vas a tener que calcularla. ¿Sí? Y una vez que tenés el valor de la constante que corresponde a la reacción que representa el fenómeno que ocurre, ¿se entiende? Ahí vas a calcular el valor de X, vas a calcular que corresponde a la concentración de pOH y eso al pH. ¿Está? Bueno. Vamos al planteo que hizo el compañero recién. Yo en este caso tengo que 5,5 por 10 a la -10 es igual a X cuadrado sobre concentración inicial menos X. Eso les había dicho, ¿no? Vamos a pasar acá concentración inicial menos X, pasamos multiplicando del otro lado. Y esta X, acá había un igual, esta X que está del otro lado, yo lo paso acá con signo negativo y esto me queda igual a 0. Acá, ¿qué me va a quedar? Una ecuación de segundo grado. 5,5 por 10 a la -10 por la concentración inicial. O sea, me queda acá, me va a salir un valor
menos esto por esto me va a quedar bx y acá menos x cuadrado igual a 0. ¿Está? ¿Cómo encontramos acá el valor de x? Cuadrática. Por la cuadrática, ¿está? X es igual a b más menos raíz cuadrada de sobre no sé cuánto. Bueno, no me acuerdo bien. Y acá vamos a obtener, por supuesto, como es una ecuación cuadrática, x1 y x2. ¿Qué valor de x elijo? Positivo. Más ¿Qué? chico que la Positivo. concentración. Positivo. Bien. Positivo. Lo primero es que tiene que ser positivo, porque ¿qué representa x? Representa concentración de oxidrilos o de hidrogeniones o de lo que rayos sea según de qué ecuación, de qué reacción química yo esté hablando. Entonces, siempre es positivo porque es cantidad de moles por litro. Ahora, pueden haber dos valores positivos. Cuando yo tengo que x1 y x2 son positivos, yo tengo que tener en cuenta que x siempre es menor que la concentración, ¿está? Porque es una parte de la concentración inicial que yo pongo que reacciona. Entonces ahí elijo el valor de x según esto. Entonces x tiene que ser mayor a 0 y tiene que ser menor a c. En realidad lo estoy escribiendo al revés de lo que lo digo, ¿no es cierto? Pero está bien escrito, sería x mayor a 0 y x menor a c inicial. Esas son las condiciones que yo tengo que tener en cuenta al momento de elegir uno de estos dos valores de x. Bueno, ahora, hay una situación. Si yo tengo, fíjense, como en este caso, concentración inicial menos x, que me da x, y una constante de 10 a la menos 10. Si no le pongo todos los números. Pero fíjense que este valor de constante es muy pequeña, 0,00000. Quiere decir que se me produce que el valor de x es muy pequeño. ¿Está? Porque si es igual a x cuadrado, si 10 a la menos 10 es x cuadrado sobre ci menos x, el número este de arriba es muy pequeño dividido el número de abajo para que me dé un número tan chiquitito, ¿sí? Entonces, cuando la constante es muy pequeña, significa que x es muy pequeño. Y si yo a un número le resto un número que es muchísimo más pequeño que ese número, prácticamente esto no me varía. Entonces, vamos a tomar siempre acá un valor de 10 a la menos 5 como límite. ¿Está? ¿Para qué? Yo digo que si la constante es mayor a 10 a la menos 5, x no va a ser tan pequeño. No es despreciable. Y entonces en ese caso aplico la cuadrática. Ahora, si la constante es menor a 10 a la menos 5, como en el caso este, x es mucho menor a la concentración inicial, es decir, es muy pequeñito. Entonces, C inicial menos X va a ser casi lo mismo que concentración inicial, le resto un número tan pequeño que ni se nota. ¿Está? Y entonces, en ese caso, directamente yo voy a hacer lo siguiente, que mi constante va a ser más o menos igual a x cuadrado sobre ci. ¿Está? De donde x va a ser igual a la raíz cuadrada de la constante por la concentración inicial. Es decir, simplifico mi cálculo. Pero cuando mi constante es menor a 10 a la menos 5, ¿sí? En el caso de que la k sea mayor, entonces sí voy a tener que aplicar la cuadrada. Bueno.
¿Estamos bien? Además de la letra que está fea y sigue fea. Bueno, entonces acá hay un esquemita, ¿no es cierto?, de qué es lo que va a pasar. Fíjense, yo tengo una sal formada por un anión, esta sería la parte negativa, esta sería la parte positiva, ¿sí? Cuando esa sal, vamos a decir que esta sal entonces proviene de este ácido y de esta base, ¿sí? Entonces, cuando se forma la sal AB, ¿qué es lo que me libera? El hidrogenión y el oxidrilo que me van a conformar la molécula de agua cuando yo formo una sal. Ahora, cuando yo la disuelvo a esta sal en agua, ¿qué es lo que va a suceder? Yo lo disuelvo acá en agua, entonces esa sal me va a generar este catión que se va a unir al oxidrilo que es negativo y me va a generar este anión que se va a unir al hidrogenión, ¿sí? Eso sería el proceso inverso, es el que yo le estoy marcando ahora, es la hidrólisis, lo que sucede cuando se disuelve la sal. Entonces, si este ácido es un ácido débil, se genera este anión que quiere recuperar el hidrogenión, hay una hidrólisis y entonces cuando el ácido débil, perdón, cuando la base débil recupera el hidrogenión, quedan liberados oxidrilos y el resultado es una sal básica. Ahora, si el ácido es fuerte, me genera una base débil que no va a retener hidrogeniones y por lo tanto no pasa nada acá, no se altera el pH por ese fenómeno o porque no hay ningún fenómeno. Ahora, cuando mi sal proviene de una base que es fuerte, tampoco hay hidrólisis, porque esa base fuerte se quería deshacer de los oxidrilos, no los va a recuperar, entonces no va a pasar nada. Pero si esa base es débil, la base que generó esta sal, cuando se disuelve en agua, esa base va a recuperar los oxidrilos, es decir, va a haber hidrólisis y cuando recupera los oxidrilos va a liberar hidrogeniones y el resultado va a ser una solución ácida. ¿Está? Bien. Obviamente que si yo tengo una sal que proviene de un ácido fuerte y de una base fuerte, no va a haber hidrólisis y mi pH va a ser neutro. ¿Está? Ahora, si mi sal proviene de la reacción de un ácido débil y una base débil, va a haber por un lado liberación de oxidrilos, por el otro lado liberación de hidrogeniones y el pH va a depender ahí de qué tan fuerte o qué tan débil sean esos ácidos y esas bases. ¿Está? Bueno, hay un videíto y también tienen apuntes de esto. Y por supuesto cualquier libro. Vamos a ver acá, yo les dibujé un esquemita de qué es lo que sucede. Pero no me puedo deshacer. Fíjense, cuando nosotros tenemos un ácido débil, que está representado acá por esto, este Pac-Man y las gotitas, ¿no? Un ácido débil está poco disociado. Fíjense, la mayoría de las moléculas de ácido están enteras, sin disociarse, y una pequeña proporción nada más está disociada. Ahora, esto acá hablando del ejemplo que estábamos viendo del el acetato de sodio, que proviene del ácido débil y que proviene de la base fuerte, que es el hidróxido de sodio, que cuando se disuelve en agua está totalmente disociado. Fíjense, tenemos por un lado acá los hidrogeniones y por otro lado los acetatos que están totalmente liberados. Bueno, cuando nosotros disolvemos entonces el acetato de sodio, ¿qué va a pasar? En el acetato de sodio, que va a estar formado por el acetato y por el sodio, los acetatos van a tratar de recuperar los hidrogeniones y lo que nos va a dejar libre van a ser una gran cantidad de oxidrilo. ¿Está? Porque
los hidrogeniones se van a unir a los acetatos. Esto sería una representación gráfica más o menos de lo que ocurre. Bueno, ¿se entendió entonces bien el fenómeno de la sal cuando se disuelve en agua? Vamos a ver un ejemplo entonces ahora, calcular el pH de una solución de sulfato férrico. ¿Está? ¿Qué es lo que primero tenemos que ver? La reacción de hidrólisis de la sal. Bueno, primero, para que la sal se hidrolice se tiene que disolver, ¿eh? Primero, disolverse, es decir, si una sal no se disuelve en agua, no se separa en su catión y su anión, entonces tampoco va a poder interactuar con el hidrogenión y con el oxidrilo. Entonces, generalmente nosotros tenemos que disolver la sal. Por lo menos, aunque no sea una sal muy soluble, algo se tiene que disolver, porque la fracción de la sal que se disuelve es la que va a reaccionar con el agua. Vamos a ver entonces, sulfato férrico. Busquen en el suplemento numérico a ver si esto se trata de una sal soluble o de una sal poco soluble, porque eso también vamos a necesitar saber para calcular el pH. Profe, le consulto, ¿en qué parte del suplemento está? ¿Cómo hacíamos para saber si una sal es soluble o no? A ver, alguien que se acuerde. Sí, aparecía o no en el suplemento. Exactamente. Si dentro de los equilibrios del hierro no aparece el sulfato férrico, es un indicio de que es una sal muy soluble. ¿Está? La otra manera de saber si una sal es soluble o no, ¿cuál es? Vemos el cuadrito de la página 33, creo que es. Y ahí buscamos sulfato y nos va a decir que los sulfatos de los metales alcalinos térreos creo que son poco solubles y que los demás son todos solubles. Bueno, ¿esto qué significa? Dice una solución 0,1 molar de sulfato férrico. Es soluble, profe. Es soluble, es soluble. Por el cuadro. Bien, perfecto. Entonces yo acá tengo 1 litro y le agrego 0,1 mol del sulfato férrico, no había escrito esa fórmula. ¿Y qué es lo que pasa? Todo esto se me disuelve. Cuando yo pongo acá inicialmente tengo 0,1, 0 y 0, y cuando yo llego al equilibrio, que es decir, cuando se disolvió todo, yo voy a tener cuánto de férrico y cuánto de sulfato. X. 2, 2X X y 3X, profe. y 3X. ¿Está? ¿Vieron que yo les digo? Siempre tenemos que razonar bien paso a paso para entender a ver cuánto se nos está, con cuánto estamos trabajando. Porque después, el día de mañana, ustedes tienen que preparar, aunque no lo crean, hoy justamente, fíjense, colega que estaba preparando una solución de ¿qué? De acetato de sodio. Entonces yo paso por ahí, él se dedica a algo bastante de onda en este momento, que es la biología molecular. Y entonces dice, todo es cuestión de tiempo, me dice, ¿por qué? Dice, porque mira, tenía acá un montón de sal y con el tiempo se fue disolviendo. Dice, ahora solamente le tengo que ajustar el pH para que se disuelva más. Le digo, ¿y qué tenés? Acetato de sodio. ¿Y qué le vas a agregar para que se disuelva más?
No, y tengo hidróxido de sodio y tengo ácido clorhídrico, pero ¿qué le vas a agregar? Le digo, ¿viste? Bueno, ahí está. Él sabía que una de las dos cosas le tenían que agregar, pero no se acordaba bien. Y ustedes el día de mañana van a tener que preparar soluciones así, ajustar el pH, etcétera, etcétera. Así que no crean que es algo tan ajeno. Aprendan bien ahora el mecanismo. Bueno, entonces, nosotros inicialmente vamos a tener acá 2 por 0,1 molar de férrico. ¿Está? Porque todo se va a disolver, pero por cada uno de estos se me producen 2 y 3. Por cada 0,1 se me va a producir 2 por 0,1 y 3 por 0,1 molar de sulfato. ¿Bien? Pero ¿qué más tenemos acá? Tenemos agua y el agua siempre me va a poder brindar o me va a poder generar oxidrilos e hidrogeniones. Y acá es donde yo les digo que nosotros tenemos que entrar a ver cuáles son las cosas que entran en juego, ¿no? Las reacciones que entran en juego. Por ejemplo, el hierro puede unirse al oxidrilo o al sulfato. ¿Está? Odio este puntero. Entonces, el hierro, bueno, va a hacer lo que quiera. Disculpen, voy a detener esto, anotar. Sigamos con rojo nomás. Bueno, el hierro puede reaccionar con el sulfato. A ver, vamos a poner acá las interacciones posibles. El férrico, el sulfato, el hidrogenión y el oxidrilo. ¿Sí? El hierro puede unirse al sulfato o puede unirse al oxidrilo. Bueno, pero al sulfato ya no se va a unir porque acá no va a haber unión. ¿Por qué? Porque es una sal soluble, eso ya lo comprobamos. Por supuesto que no se va a unir al hidrogenión porque son los dos de carga positiva. El agua, perdón, el hidrogenión, acá entonces puede haber una interacción. El hidrogenión puede unirse, acá hay estos son dos cargas negativas, se me amontonó un poco. El hidrogenión puede unirse al sulfato o al oxidrilo. ¿Está? Bueno. Para saber qué tipo de uniones va a haber acá, lo único que sabemos hasta ahora es que el hierro con el sulfato no, porque es una sal soluble. Tenemos que ver qué es lo que va a pasar entre el hierro y el oxidrilo. ¿Cómo sé si el hierro se va a unir al oxidrilo? ¿Cuál es la condición para que el hierro y el oxidrilo se unan? Si es Que fuerte. tengan carga opuesta. Tienen cargas opuestas, sí. El hierro y el oxidrilo, cuando se unen, ¿qué forman? Hidróxido férrico. El hidróxido férrico. Entonces yo tengo que saber qué tipo de hidróxido es. Fuerte es una base débil. Débil. Base débil. Si el hidróxido férrico es una base débil, este va a ser un ácido fuerte y se va a unir al oxidrilo. ¿Está? Ahora, si el hidróxido férrico es una base fuerte, este va a ser un ácido débil y no se va a unir. Para eso vamos a ver las constantes. Después dijimos que el hidrogenión se puede unir al sulfato para darnos ácido sulfúrico, ¿no es cierto? Es decir, yo
para saber si el sulfato se va a unir al hidrogenión, tengo que saber qué tipo de ácido es el ácido sulfúrico. Si el ácido sulfúrico es un ácido fuerte, ¿qué va a pasar? El hidrogenión y el sulfato no van a querer volver juntos. ¿Está? Entonces no va a haber interacción entre el sulfato y el hidrogenión. Ahora, si esto fuera un ácido débil, entonces sí van a querer unirse. Y eso, ¿cómo vamos a saber? Con el valor de la constante. ¿Está? Bien. Vamos a ver acá qué es lo que pasa con el sulfato, perdón, con el hidróxido férrico. Fíjense que la constante del hidróxido férrico es de 10 a la menos 37. ¿Está? ¿Qué tipo de base es el hidróxido férrico? ¿10 a la menos 37? A la Débil. menos es una base débil. Esto es una base débil. Entonces, el férrico es un ácido fuerte. Esto es ácido fuerte, ¿eh? No es Aníbal Fernández ni es Alberto Fernández, que son los nombres del momento. Nosotros estamos acá con un ácido fuerte. Entonces, este ácido fuerte sí va a tender a unirse. ¿Está? Y estoy viendo que por ahora lo que me está quedando suelto es hidrogenión y sulfato. ¿Sí? Y cuando ustedes van al azufre y ven los equilibrios del azufre, van a ver que el ácido sulfúrico que se disocia, o sea, que pierde su primer hidrogenión y nos da sulfato ácido más hidrogenión, no aparece. ¿Está? No aparece en el suplemento numérico. ¿Qué significa eso que no aparezca el ácido sulfúrico? Que es fuerte. Que el ácido sulfúrico es un ácido fuerte. ¿Está? Sí nos aparece la pérdida del segundo hidrogenión, pero fíjense que tiene una constante de 10 a la menos 2, es decir, 0,01. Este valor, si bien es menor a 1, por supuesto, no es tan chiquitito, es bastante grande. Entonces, el ácido sulfúrico es un ácido fuerte. ¿Qué significa esto? Que sí, realmente nos va a quedar el sulfato por un lado y el hidrogenión por el otro, y acá podemos decir que nos va a dar una solución ácida. ¿Está? Como les dije, primero hacemos todo el razonamiento de qué pH nos va a resultar. Vemos qué pasa con el anión de la sal, con el catión de la sal, etcétera, etcétera. Y después que definimos qué tipo de solución nos va a dar, vamos a ver cuál es la reacción que nos va a representar ese fenómeno. ¿Está? Bueno. Entonces dijimos que esto es el férrico es un ácido fuerte y este va a ser el sulfato es una base débil, ¿sí? Profe, Entonces, el que nos va a manejar la situación acá es el ácido es el férrico. Es el que va a tratar de recuperar los oxidrilos y va a dejar de lado un exceso de hidrogeniones y por eso la solución va a ser ácida. Bueno. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Está un poco amontonadito, pero ustedes por supuesto que lo tienen en el suplemento numérico a esto más. Y no sé si lo escribí todo bien. Pero vamos a ver. Estos son todos los equilibrios que ustedes tienen en el suplemento numérico. Fíjense que no es el primero, pero hay uno que representa el fenómeno este. Hidróxido férrico sólido que nos da hierro más 3 oxidrilo con una constante de 10 a la menos 37, que de acá es que nosotros fuerte cuando esté en solución. Pero ¿qué pasa? El hierro más 3 puede unirse a 3 oxidrilo, pero cuando hay una cantidad suficiente de oxidrilos, ¿está? Pero si hay
menos oxidrilo, en vez de cada uno agarrarse 3, se va a agarrar solamente 2. Y si hay muy poquitito, se va a agarrar cada hierro más 3 un solo oxidrilo. ¿Está? Es decir, supónganse que yo tengo acá hierro más 3 y le agrego una base. Le agrego hidróxido de sodio, supónganse. Entonces, cada hierro más 3 se va a unir a 3 oxidrilos, ¿sí? Y me va a dar hidróxido férrico. Va a dar esta reacción. Y el valor de la constante se va a transformar en 10 a la más 37, súper favorable. Pero esa no es la situación. Por eso le digo que es importante que ustedes tengan presente bien cuál es el fenómeno que está ocurriendo. Ustedes no tienen hierro más oxidrilo más todo el oxidrilo que sea. ¿De dónde va a venir el oxidrilo que se va a agarrar el hierro más 3? Va a venir de su reacción con el agua. Cada oxidrilo que el hierro más 3 tome para sí, le va a significar romper una molécula de agua. ¿Está? Va a tomar un oxidrilo, le van a quedar 2 cargas positivas y acá se rompió una molécula de agua, se unió un oxidrilo al hierro, me quedó un hidrogenión libre. ¿Está? Esto, chicos, es el fenómeno que ocurre acá. Esto es lo que ocurre. El hierro reacciona con el agua, toma un oxidrilo y me libera un hidrogenión. ¿Está? No es este el fenómeno que está acá. Uy, perdón. La reacción es entre el hierro y el agua. No es hierro más 3 oxidrilo. ¿Está? ¿Se entendió bien eso? Bueno, se me durmieron todos, se me fueron todos a tomar mate. Bueno, ahí hay uno que está conectado. ¿Por qué les recalco tanto esto? Porque si ustedes no tienen claro cuál es el fenómeno, después calculan un pH que no es, ¿sí? Ahora, fíjense, como yo les dije, acá lo que tenemos en este recipiente es agua. Y si el hierro quiere un oxidrilo, va a tener que romper la molécula de agua, quedarse con un oxidrilo y liberar un hidrogenio. Esto nosotros lo pensamos, tratamos de interpretar, ¿cierto? Con un razonamiento bastante casero, digamos, ¿qué es lo que ocurre acá? Esto también lo podemos fundamentar desde el punto de vista teórico, que es con el concepto de reacción principal. Están los apuntes. Reacción principal. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Bien, nosotros podemos decir, fíjense, que el hierro, esto vayan anotando ustedes y ustedes van a hacer el cálculo después. El hierro reacciona con una molécula de agua, toma un oxidrilo y me libera un hidrogenión. O que el hierro reacciona con 2 moléculas de agua, toma 2 oxidrilos y me libera 2 hidrogeniones. O que el hierro reaccione con 3 moléculas de agua, me da hidróxido férrico y me libera 3 hidrogeniones. Estos son 3
Tres reacciones químicas diferentes. Por lo tanto, cada una va a tener su valor de constante de equilibrio. ¿Sí? Bueno. Si ustedes van al suplemento numérico no la van a encontrar así. Van a tener que combinar, como combinamos hoy, una reacción con la del agua. Esta acá sería la combinación de hierro más 3 más un oxidrilo que me da hierro, oxidrilo con dos cargas positivas y agua que se disocia en hidrogenión más oxidrilo. Alguien me preguntó ahí si actúa solo con 3 estados de valencia. A ver si puedo ver el chat. A ver si leí bien. Sí, profe. Bueno, ojo con la manera en que se expresan. Porque la compañera puso, por ahí corríjanme si leí muy rápido, no recuerdo si solamente puede actuar con 3 estados de valencia. No es lo mismo 3 estados de valencia que valencia 3 o que estado de oxidación 3. ¿Está? El hierro tiene estado de oxidación 0, más 2 y más 3. Esos son los principales. Después tiene otros estados de oxidación más elevados, donde ya tiene un comportamiento no puramente como metal. Entonces no es lo mismo. El hierro puede actuar con estado de oxidación más 2 o más 3. En este caso está actuando con estado de oxidación más 3 y no va a cambiar porque nosotros no estamos trabajando con una reacción redox, sino con una reacción de hidrólisis. ¿Está? Bueno, el estado de oxidación del hierro en todos estos equilibrios siempre es más 3. Para calcular entonces la constante de esta primera reacción vamos a combinar estos dos equilibrios. La constante del agua es 10 a la menos 14. La constante esta del hierro va a ser, fíjense que está, acá es más 3. Quizá yo copié mal este equilibrio, ¿eh? Esta acá, este último no va, me parece. Chequeen con el suplemento numérico. Busquen por favor cuál es el valor de la constante esta. Hierro más 3 más un oxidrilo. Va a estar al revés en el suplemento. Sí, es esta acá, me parece que yo la copié mal. Ese es el valor de la constante, profe. Ah, bien, ¿es 10 a la menos 11? Sí, sí. Bueno, 10 a la menos 11 y este es 10 a la menos 14. Por supuesto que esta, la reacción está invertida, voy a invertir la constante. Es decir, que la constante 1 está compuesta por estas dos reacciones, por lo tanto, la constante total va a ser 10 a la menos 14 sobre 10 a la menos 11, 10 a la menos 3. Quiere decir que hierro más agua, que me da hierro oxidrilo con dos cargas más un hidrogenión, la constante es 10 a la menos 3. La constante cuando me da dos hidrogeniones, es decir, me genera un medio más ácido, la van a calcular ustedes porque van a tener que ir calculando, combinando los equilibrios. Y la constante 3 también la van a calcular. Bueno, ¿qué es lo que me indica a mí la lógica? Que si el hierro cada vez que quiere un oxidrilo tiene que romper una molécula de agua, ¿cuántos oxidrilos va a tomar? Probablemente tome uno nada más, ¿está? ¿Por qué? Porque no va a poder romper tantas moléculas de agua para tomarse 3 oxidrilos. Entonces, la lógica me hace pensar que la constante 1
va a ser mayor a la constante 2 y mayor a la constante 3. ¿Está? Ustedes esto lo comprueban. Bien. Entonces, ¿cuál de estos tres equilibrios va a ser el que va a ocurrir? El que tenga mayor constante va a ser el más importante. ¿Se entiende? El que tenga una mayor constante va a ser el que me va a proveer mayor cantidad de hidrogeniones, porque va a estar más desplazado hacia la derecha. Y por lo tanto, la constante mayor va a ser la que yo voy a utilizar para calcular el pH. ¿Sí? Y a eso le llamamos nosotros reacción principal. Cuando tenemos muchas reacciones, ¿no es cierto? Como en el caso del hierro, que pueden generarnos hidrogeniones, en este caso, o en otro caso podría ser oxidrilo, ¿cuál de las reacciones vamos a tener en cuenta para calcular el pH? La reacción donde estén involucradas las especies químicas que a nosotros nos interesan, ¿está? Por un lado. Y por otra parte, que tenga el mayor valor de constante. Y en este caso, va a ser esta reacción. Ustedes, como les dije, comprueben el cálculo. ¿Por qué? Porque las especies que a nosotros nos interesan son hierro más 3 e hidrogeniones, porque nosotros queremos calcular el pH de una reacción de férrico, ¿sí? Entonces, acá tenemos las dos especies químicas involucradas. Y el valor de constante es el mayor. Calculen después el de K2 y el de K3. Porque en estas también está el férrico y también están los hidrogeniones, pero los valores de constante no son tan grandes, entonces no van a aportar una cantidad significativa de hidrogeniones. ¿Se entendió entonces cómo calculamos el pH? Sí, profe. Bueno, repasando, primero interpretamos bien el fenómeno, después buscamos la ecuación química que representa nuestro fenómeno, calculamos la constante de esa reacción y si hay más de una reacción que puede ocurrir, vemos cuál es la que va a ocurrir en mayor proporción. ¿Está? Como les dije, la lógica nos indica que si cada vez que el hierro quiere un oxidrilo tiene que romper una molécula de agua y cada hierro va a romper una molécula de agua y listo. ¿Está? Se va a quedar en esto, frenado acá mi hidrólisis. ¿Está? No va a ocurrir hasta que precipite el hidróxido férrico. Y siempre tengan en cuenta que lo que nosotros disolvimos acá, ¿qué es? Disolvimos, qué sensible que es esta pantalla. Nosotros disolvimos sulfato férrico, está en agua. Entonces tenemos férrico, tenemos sulfato y tenemos agua. Eso va a ser nuestra reacción. Jamás, jamás, jamás nos puede aparecer férrico más oxidrilo para calcular un pH. ¿Por qué? Porque nosotros acá no tenemos una base, tenemos agua. ¿Está? Les voy a repetir hasta que se harten. Porque si ustedes no tienen bien en claro cuáles son los reactivos, escriben mal la reacción y calculan cualquier cosa después, ¿está? Bueno. Les voy a compartir acá, a ver si vemos un simulador también del tema de pH. A ver. Ay, no. Bueno, esperen un momentito que... Se me cerró Moodle.
¿Alguien está conectado a Moodle? Creo que no está funcionando, profe. Ay, Dios. Bueno, no importa. Fíjense que dentro de equilibrio químico hay un simulador donde les ejemplifica cómo, ¿no es cierto?, quedan libroxidrilos o quedan librohidrogeniones, etcétera, etcétera, según si el ácido es fuerte o débil. Bueno, ¿alguna consulta? Profe, Sí. no me quedó muy claro de ácido débil y fuerte. Yo me tengo que guiar, depende obviamente la compuesto, por decirlo así, con la concentración. Si no aparece en el suplemento es porque es soluble. Claro, a ver, espera un momentito. Pero ahí quiero volver a PowerPoint. Bueno, a ver. Vamos a ver, para sal soluble. Está, para una sal, si es soluble, no está la constante en el suplemento. ¿Está? Porque el KPS no, el KPS es para sales poco solubles. O también lo puedes sacar del cuadro de la página 33, donde vos tenés qué iones negativos con qué iones positivos dan sales solubles o poco solubles. Para ácidos o bases, también. Te vas al suplemento. Si no hay K, si no hay constante de acidez o constante de basicidad, significa que es un ácido o una base fuerte. Y si hay K, de acidez o de basicidad, seguramente va a ser un ácido o una base débil. ¿Está? ¿Qué podés hacer también? Te vas y buscas en un libro, buscas en internet, lo que sea, cuáles son los ácidos débiles y bases débiles. De lo que utilizamos en química inorgánica, no hay mucha ciencia. O sea, si ustedes, digamos que están repasando, estudiando siempre permanentemente, enseguida se aprenden cuáles son los ácidos débiles y las bases débiles. Tienen, por ejemplo, los ácidos fuertes. Oh, Dios. Ácido clorhídrico, ácido fluorhídrico, ácido bromhídrico, ácido iodídrico, por ejemplo, estos son ácidos fuertes. El ácido sulfúrico, el ácido nítrico. ¿Está? Bueno. Ahora, ácidos débiles, por ejemplo, el ácido acético, el ácido sulfídrico, el ácido nitroso, fíjense, con más 5 es fuerte, con más 3 es débil. El ácido sulfuroso, con más 6 es fuerte, con más 4 es débil. El ácido fosfórico, por ejemplo, es un ácido fuerte. Pero
Digamos que por el manejo de las constantes lo pueden ver buscando las constantes, o si no, se los van a aprender enseguida cuando estén haciendo los ejercicios y viendo, cuando vamos viendo los elementos de cada uno estudiando cada uno de los grupos. ¿Quedó claro eso? Sí, profe, gracias. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Sí, profe, yo Sí. siempre que uno de los iones provenientes de la sal soluble tome más de un protón u oxidrilos provenientes del agua, se tiene que plantear la reacción de ese ion con el agua para sacar la reacción total. Exactamente. Dale, gracias. Vamos a ver ejemplos. Ah, bueno. Bueno, ¿qué es lo que preguntaba el compañero de ustedes? Por ejemplo, ahora cuando yo tenía el férrico, yo decía, bueno, puede tomar 1, 2 o 3 oxidrilos, ¿sí? Y ahí voy a tener que calcular cada una de las constantes y decidir. Puede pasar con el sulfuro. El sulfuro proviene del ácido sulfídrico, que es un ácido débil. Entonces, el sulfuro también cuando reacciona con el agua, quiere recuperar su hidrogenión y me da sulfidrilo más un oxidrilo. Ahora, el sulfidrilo podría reaccionar con otra molécula de agua y darme el ácido sulfúrico y liberarme otro oxidrilo. Acá voy a tener un valor de constante y acá voy a tener otro. Calculo y elijo la constante porque que me da, a ver, no pude leer, Fiona, lo que dijo. Si alguien me lee. Bueno, cuando alguien me lea, le respondo. Es decir, lo que puedo plantear en realidad es esto, que el sulfuro reacciona con una molécula de agua y me toma un hidrogenión, o que el sulfuro reacciona con dos moléculas de agua, me toma dos hidrogeniones y me libera dos oxidrilos. ¿Sí? Profe, dijo ¿Sí? que entró recién y ¿a qué se refería con lo del parcial? En realidad yo no me refería a nadie. Alguien preguntó cuándo iba a ser el parcial y les dije que iba a ser la semana del 12 de octubre. Había Martes. preguntado cómo rendir el parcial. Iba a ser presencial. En grupos y se van a inscribir en grupos para rendir cada día. Le voy a poner un aviso, así ya se van preparando. Le quería poner ya con la confirmación del aula, pero bueno, les pongo ya para que se vayan tranquilizando. Bueno, entonces, como hay ejercicios de este tema para practicar, y sí me parece que hay ejercicios de cálculo de pH. Voy a buscar. Profe, Si no hay, se los subo. ¿Eh? ¿Será que puede hacer el cálculo del pH del sulfato férrico que acabo de hacer? Ah, bueno, sí. Ya lo terminamos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Dijimos que el sulfuro, que puede tomar dos protones, también puede, digo yo, bueno, toma uno o toma dos. Calculo la constante, elijo la mayor y seguramente que la mayor constante me va a dar esto, porque la lógica, como les decía, si yo razono qué es lo que pasa, digo, bueno, si cada sulfuro tiene que romper una molécula de agua para tomar un hidrogenión y solamente que va a romper una molécula nada más. Y la reacción va a ocurrir hasta acá. Vamos a continuar entonces con con el cálculo del pH. Bueno,
Yo les dije que... Ups. Estábamos acá. Yo les dije que si nosotros calculamos los tres valores de constante, seguramente que nos vamos a quedar con la constante 1, que es 10 a la menos 3. Entonces, ¿cuál va a ser mi... A ver. ¿Cuál va a ser mi ecuación química? Va a ser esta. Férrico más una molécula de agua me da hierro (10 a la menos 3). 10 a la menos 3, ¿qué es? Es concentración por la concentración de hidrogeniones sobre la concentración de férrico. ¿Está? Que en el equilibrio va a ser X por X sobre la concentración inicial menos X. Como es 10 a la menos 3, no vamos a poder simplificar, vamos a tener que aplicar la resolvente. Y fíjense, ¿a qué era igual la concentración de férrico? ¿Dónde habíamos puesto? Bueno, no sé dónde pusimos o se me borró. La concentración sería 2 por 0,01 molar. Bien, muy bien. La concentración inicial, y la concentración inicial es 2 por 0,1 molar. Esa era la concentración, ¿no? Así que acá nos va a quedar 10 al 0,01. Sí. Bien. Va a ser 10 a la menos 3 por 0,01 menos x menos x cuadrado igual a 0. Es decir, acá me queda 10 a la menos 5 menos 10 a la menos 3 por x menos x cuadrado igual a 0. Bueno, entonces acá yo les dejo a ustedes el ejercicio para que hallen el valor de x. ¿Está? Bueno. Ojo, ¿qué representa x? Eso también yo tengo que ver. En este caso, X representa la concentración de hidrogeniones. Entonces, cuando yo hallo X, hallo el menos logaritmo y hallo el pH. Pero no siempre X es igual a la concentración de hidrogeniones. Ojo, ¿eh? A veces puede ser X igual a la concentración de oxidrilo. O por ejemplo, supónganse que yo tengo calcular el pH del hidróxido de calcio. ¿Está? El hidróxido de calcio es un hidróxido soluble que me da 2 oxidrilos. ¿Sí? En el equilibrio yo voy a tener concentración inicial menos X es igual a X y a 2X. ¿Está? Igual a la constante de basicidad. La constante de basicidad da que es igual a 2X al cuadrado por X
sobre CI menos X. ¿Está? Cuando yo hallo X, ¿qué es lo que voy a estar hallando? Concentración de oxidrilos. No, la concentración de yo hallo X. La concentración de oxidrilos es 2 veces X. ¿Está? Yo cuando halle X voy a tener que multiplicar por 2 para encontrar la concentración de oxidrilo. Porque esto que yo escribí acá es igual a ¿qué? A la concentración de oxidrilos al cuadrado por la concentración de por ta. ¿Está? Fíjense que 2X es la concentración de oxidrilos. Cuando yo hallo X. La concentración de oxidrilos es 2 por X. ¿Está? Por eso es que siempre insisto, y a lo mejor los confundo más, pero insisto tanto en que tienen que ir razonando cada vez, cada paso del problema, no hacerlo de forma mecánica, ¿está? En el caso acá del férrico, nosotros directamente X es la concentración de hidrogeniones. En este caso, X tenemos que multiplicar por 2 para que sea igual a la concentración de oxidrilos. Entonces ¿Se depende todo entendió? de n, profe. ¿Cómo? Entonces depende todo de n. De N. ¿A qué te referís con N? La cantidad de mole puede ser. M. Depende a ver, depende de la reacción química, ¿está? De la estequiometría de la reacción. En este caso, ustedes tienen que uno de estos produce 1 y 1, ¿sí? En este caso, ustedes tienen que uno de estos produce 1 y 2. Y en el caso de cuando vimos hoy la disolución del sulfato férrico, veíamos que por cada 1 mol que se disolvía, se nos producían 2 moles de férrico y 3 moles de sulfato. ¿Está? Por eso es que yo siempre tengo que, como les reitero una vez más, entender el fenómeno, escribir la ecuación química que representa el fenómeno. El primer fenómeno que yo tengo es que se me disuelve el sulfato férrico. ¿Está? Y cuando se disuelve, me libera 2 de esto y 3 de esto. Entonces yo tengo que tener bien presente eso. Que si yo de uno de estos obtengo 2 y 3, cuando yo tengo 0,01, acá voy a tener 0,02 moles de esto y 0,03 moles de esto, ¿sí? Y después van a ser esos. Después van a ser entonces, les decía, mi reacción va a ser entre 0,02 férricos y agua, que me van a dar esto. ¿Sí? Mi concentración inicial son 0,02. Una partecita de estos férricos va a reaccionar con el agua y me va a dar X y X, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá la misma cantidad 1 y 1. Si reacciona X, me da X y X. ¿Se entiende, chicos? ¿Lo quieren Sí, profe. meditar? ¿Lo quieren pensar? Muchas veces yo entiendo que cuando estoy hablando, por ahí, si yo les confundo más, me dicen paro y busco otra manera de explicarle, ¿está?
O hay veces que a mí me pasa a veces que yo a lo mejor por ahí cuando me lo están diciendo no lo entiendo, necesito sentarme, razonarlo, decantar un poco y ahí a lo mejor o lo entiendo o me doy cuenta que no lo entendí. Y entonces vuelvo a preguntar. ¿Está? Entonces, si ustedes por ahí quieren tomarse el tiempo y razonarlo para ver si lo entienden o no, me lo preguntan después. Creo que el ingeniero Velázquez les estuvo respondiendo unas consultas sobre equilibrio químico, porque honestamente a mí la verdad que no me da el tiempo, lo siento, ¿no? No es falta de voluntad, pero realmente no me da el tiempo, porque con el tema de los ejercicios, las evaluaciones, el aula virtual falló, por eso es que a muchos les mandé las tareas por correo, y eso no saben lo que implica. Detectar a quién le falta corrección o a quién le falta algo para corregir me llevó parte del fin de semana. Pero bueno, razónenlo, este tema, la estequiometría es fundamental, que ustedes tengan bien balanceadas siempre las reacciones. Lo otro, plantearse qué es lo que ocurre, quién va a reaccionar con quién. Y bueno, y después sí, ya es aplicar cálculos de una manera más mecánica, pero razonen bien la primera parte, qué es lo que ocurre o qué es lo que puede llegar a ocurrir. Bueno, ¿alguna pregunta? Profe, Sí, yo tengo una duda sobre un ejercicio de KPS que no sí, estoy muy segura sobre cómo plantear. Me dice que se mezclan 2 milímetros de solución de cloruro de sodio, 0,01 molar, con 10 milímetros de nitrato de plata, 0,08 molar. Deducir si se formará precipitado. Y bueno. en los videos que estaban en el aula virtual, eh, tenía como dato la constante para resolver ese tipo de ejercicios. Y en este no me da, entonces no estoy muy segura sobre cómo La plantearlo. constante, para eso tenés suplemento numérico. Ahí están todas las constantes que necesitas. A Ah, ver, ok. ¿algún compañero que pueda hacer un aporte sobre la pregunta? Cloruro de sodio y nitrato de plata. Sí. ¿Alguien que pueda hacer algún aporte? Dictame las cantidades y las concentraciones. 2 milímetros de cloruro de sodio, 0,01 molar. 0, 0,1 molar. ajá. Y 10 milímetros de nitrato de plata, 0,08 molar. Bueno, lo primero, no se me ocurre cómo pueden reaccionar 2 milímetros. Son 2 mililitros. Sí, perdón, disculpe. Eso a un estudiante de filosofía, bueno, le perdono. A vos no sé. Hoy te perdono porque hoy estoy de oferta. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que ver? Lo que nos pregunta es si va a formar un precipitado de cloruro de plata. ¿Eso es? Sí. Bien. Para que se me forme cloruro de plata, yo tengo esto, el KPS del cloruro de plata. A ver, voy a mirar cuál es el valor de constante, creo que es del orden de 10 a la menos 10. Es 1,7 por 10 a la menos 10. Bueno, cuando nosotros mezclamos estas dos soluciones, vamos a representar así, yo voy a tener en total 12 mililitros, ¿sí?
2 van a ser de cloruro de plata, perdón, de cloruro de sodio. 10 van a ser de nitrato de plata. Yo necesito una determinada cantidad de iones plata y una determinada cantidad de iones cloruro, porque el KPS del cloruro de plata, que es 1,7 por 10 a la menos 10, es igual a la concentración de plata por la concentración de cloruro. ¿Está? Si las concentraciones que me resultan de acá son iguales o mayores al KPS, entonces va a precipitar. ¿Está? ¿Cuánto voy a tener cuando yo mezcle? Mi volumen total va a ser de 12 mililitros, como yo te dije. ¿Cuál va a ser la concentración de plata? Vamos a poner así, que esta es la concentración de plata teórica y teórica. ¿Está? ¿Cuál es la concentración de plata que yo tengo en la práctica acá, en 10 mililitros de solución de nitrato de plata? Voy a tener 0,08 moles por litro, que eso significa 0,80 molar, y esto lo tengo que pasar a mililitros, ¿está? Para eso hago 1 litro, 1000 mililitros. 0,8, esto acá cuando vos operes, esto es 8 por 10 a la menos 2, dividido 10, dividido 1000, esto me va a dar 8 por 10 a la menos 5 moles por, perdón, por cada mililitro, ¿sí? Es mol, no mililitro acá. Voy a tener 8 por 10 a la menos 5 moles en cada mililitro. ¿Cuánto voy a tener de cloruro? En la práctica voy a tener la concentración del cloruro de sodio es 0,01 moles por litro por 1 litro sobre 1000. ¿Esto qué me da? Esto es 10 a la menos 2 dividido esto me da 10 a la menos 5 moles por cada mililitro. ¿Sí? Entonces, quiere decir que yo acá voy a tener, si en 1 mililitro tengo 10 a la menos 5, acá cuando yo mezclo estoy poniendo 2, porque tengo por 1 mililitro, cuando yo tengo 2 mililitros, tengo 2 por 10 a la menos 5 moles de cloruro. ¿Sí? Cuando yo pongo 10 mililitros de nitrato de plata, tengo 8 por 10 a la menos 5 en cada mililitro. En 10 voy a tener 8 por 10, voy a tener 80 moles de plata en este volumen, ¿sí? Ahora lo que tengo que sacar es la concentración, porque eso es en cantidades. Tengo que dividir el volumen total. Va a ser 80 moles de plata dividido 12 mililitros, ¿sí? O también podemos sacarlo directamente en litros, porque para reemplazar en la fórmula va a ser 80 moles de plata dividido 0,012 litros. Y lo mismo voy a calcular para el cloruro. Que pongo acá con otro color. Para el cloruro va a ser 2 moles de cloruro dividido, el volumen total es 0,12 litros. Esto es la concentración práctica de la plata
La concentración real que yo voy a tener, y esta es la concentración real o práctica, digamos, del cloruro. Multiplico esto por esto, y si me da mayor, si la concentración, ay, perdón, si la concentración práctica de cloruro me da mayor o igual a la teórica, se forma el precipitado. Hay precipitado. ¿Está? Esto tiene que ver con lo siguiente. Tiene que ver con lo siguiente, fíjate. Porque si yo tengo en mi recipiente, le pongo el cloruro de plata por un lado, le pongo el cloruro de sodio por un lado y el nitrato de plata por otro. ¿Está? Y supónganse que esto representa la plata y que esto representa el cloruro, y son muy poquititos, está muy diluido y no se van a encontrar, ¿está? Es como que digamos, queremos juntar a una pareja largándolos en Nueva York. Un espacio súper grande, ¿cuándo se van a juntar? ¿Está? Otra cosa, el límite sería producto de solubilidad, sí, exactamente. Ay, voy a ver si puedo ver el chat a la vez, porque en realidad por ahí ustedes comentan en el chat, yo lo veo de a ratitos. Entonces, se saca la concentración de cada uno de los que son los supuestos reactivos, y si la multiplicidad de eso da mayor a la constante, reacciona. Exactamente. Dale, gracias. Ahora, si la concentración es mayor, entonces sí se van a encontrar, ¿está? Hay plata por acá y hay muchos cloruros por ahí, y entonces sí como que va a haber posibilidad de que se junten y que se me forme el precipitado acá en el fondo, ¿está? Era lo que la vez pasada veíamos, como cuando había muchos iones dando vuelta, se juntaban y se quedaban pegados al fondo o pegados a las paredes, etcétera, etcétera, pero quedaban juntitos, el ion positivo y el negativo. Ahora, si hay muy poquitito, es decir, si la concentración del anión o la concentración del catión es menor al Kps, significa que hay muy poca concentración, que hay muy poquititos de cada uno que en un espacio muy grande no se juntan y no precipitan. ¿Se entendió? Sí, profe, muchísimas gracias. Bueno, de nada. ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿Sí? ¿le puedo pedir por favor si puede volver al ejercicio anterior y explicar de dónde salieron esos 80 moles? Porque me ¿Esa qué? perdí los 80 moles de plata. Ah, bueno, vamos de nuevo. Vamos de nuevo. Yo tengo 8 mililitros. Por favor, no, me estoy equivocando. Tengo 10 mililitros de nitrato de plata, 0, ¿cuánto? 0,08 0,08 molar. ¿Está? Lo mezclo con 2 mililitros de cloruro de sodio,
0,01 era este, ¿no? Sí, profe. Bueno, cuando yo sumo los dos volúmenes son 12 mililitros. El volumen final. Bueno, primero, tengo que tener en cuenta que el nitrato de plata y el cloruro de sodio son solubles, ¿está? Cuando yo agrego el cloruro de sodio, por ejemplo, le agrego 0,01 mol a un litro de agua, se disocia totalmente en 0,01 de sodio y en 0,01 de cloruro. ¿Está? Por eso es que yo digo que acá, o sea, esto no hago todo el cálculo, pero yo tengo que saber que es así, que yo tengo 0,01 molar de sodio y 0,01 molar de cloruro, ¿sí? Porque está totalmente disociado. Lo mismo acá, tengo la misma cantidad de nitrato que de plata. Bueno, ¿de dónde salen los 80? Podemos hacerlo por regla de 3 simple, por ahí les resulta más fácil, ¿no? Esto acá, molar significa moles por litro. Y acá también, ¿no? ¿Qué significa esto que yo tengo? 0,08 moles en un litro. 10 mililitros es igual a 0,01 litro, ¿sí? En 0,01 litro yo tengo X. Y X va a ser, en este caso, 8 por 10 a la menos 4. A la menos 5 sacó el profe. ¿Eh? Es que hoy dijimos 80 por 10 a la menos 5, que es lo mismo que 8 por 10 a la menos 4. ¿Estamos de acuerdo? Si quieren calculen, si no. Bueno, y acá también. Fíjense, yo digo que acá tengo 8 por 10 a la menos 4 moles en este volumen. Cuando yo mezclo las soluciones, yo tengo que acá en los 10 mililitros yo tengo 8 por 10 a la menos 4 moles. Y acá tengo en 0,01 moles tengo, de la concentración saco ese dato, tengo en un litro. Y en esto que es 0,002, en 0,002 litros tengo X, que va a ser 2 por 10 a la menos 5 moles. Menos 4, profe. No, acá fíjate que tengo un 0 más. Ah, sí, sí, perdón. Esto es de plata y también de nitrato, pero nitrato no nos importa, por eso lo dejamos de lado. Y esto es de cloruro, y esta misma cantidad también tenemos de sodio, pero como no interviene en la reacción, tampoco nos importa. Bueno, ¿cuál va a ser la concentración de plata? La concentración de la plata en la práctica, que es igual al número de moles de plata sobre el volumen, ¿está? ¿Y cuál es la concentración? Perdón, ¿cuál es el número de moles? Es 8 por 10 a la menos 4 moles. ¿Y cuál es el volumen? 12. ¿Está? Estos 10 y los 2 de la otra solución que puse. La nueva concentración va a ser la misma cantidad de moles, pero ahora en un volumen distinto, ¿sí? ¿Y cuál va a ser la concentración de cloruro? Va a ser igual a la misma cantidad de moles, pero ahora ya dividido un volumen mayor. Concentración de cloruro va a ser entonces
2 por 10 a la menos 5 moles de cloruro, pero ahora en el volumen total, que es 12. En realidad, esto lo tengo que llevar a litros, ¿no? 0,012, 0,012, porque tiene que ser en moles por litro. Y después multiplico esta por esta. Si eso me da mayor a la constante, entonces va a precipitar. ¿Hicieron el cálculo? ¿Se entendió ahí? No recuerdo quién preguntaba. Sí, profe, se entendió. Bueno. Bueno, chicos, nos estamos viendo. Recuerden que yo les publiqué el cronograma de las actividades. Ahora les voy a poner el taller de equilibrio químico, que va a ser similar, ¿no es cierto?, la mecánica a la del el taller de redox. Solamente que espero que no haya tantas fallas, así lo podemos hacer en menos días. Porque Profe, sí, ¿cuándo más o menos van a estar las notas de trabajo de redes? buena pregunta. Considerando que respondieron más o menos unos 380 alumnos y eso multiplica por, no sé, por 3. Estoy en la etapa, por eso digo, espero que el de equilibrio químico funcione en la parte de Moodle por lo menos más rápido. Porque recién ahora me voy a sentar a distribuir a ver cómo lo vamos a ir revisando. Porque además de que tienen la evaluación de los compañeros, nosotros supervisamos las evaluaciones. No sé si vamos a poder hacerlas todas una por una, pero sí ver en general a ver cómo fueron las evaluaciones, ¿no? No te puedo decir cuánto tiempo nos va a llevar, Bueno, dale, pero no pasa eh, nada. Era en para más o cuanto, en cuanto tenga lo publico, no te preocupes. Saldrán los resultados y verán más. Lo importante acá, sí, antes del parcial. Profe, Justamente, la idea es que sea lo más rápido posible porque es para que ustedes vayan corrigiéndose. No es la idea de estas evaluaciones, más que nada, se llaman formativas porque es para que ustedes vayan corrigiendo los errores conceptuales que tengan o la manera de expresarse o la manera de resolver los problemas, ¿está? No es para profe, castigarlos, sino para que aprendan, ¿sí? entonces no nos va a tomar más múltiple choice. ¿Van a ser así los trabajos o no? No, yo les puse en el cronograma. Van a tener un cuestionario y un taller, un cuestionario y un taller. ¿Está? El cuestionario es múltiple choice, el taller es esas dos partes. Por un lado, resolver y por otro lado, evaluar. ¿Está? Entonces van a tener 3 actividades de redox, 3 de equilibrio químico, 3 de KPS, 3 de pH. ¿Está? Sí, profe, gracias. Bueno, estamos en contacto, chicos. Entonces voy a renovar mi mate y me voy a sentar a distribuir los problemas para revisar. Dale, ¿Está? profe, Nos vemos.